quedaban los 32 en ese entonces del equipo y estaba ahí. Ese fue uno de los días más felices de mi vida porque, bueno, soñaba estar en el equipo como Camagüey y jugar con figuras. En ese caso, iba al estadio y jugaba con figuras como Chapellí, como Belín. Mi sueño era ese. Yo veía de niño jugar en el estadio a esa gente, decía, si algún día yo pudiera estar en ese equipo de Camagüey y jugar con esa figura, es un privilegio. Yo estuve un año de refuerzo con Matanza cuando estaba el profesor Figueroa. Sí. Antes de trasladarme para Matanza, esos años con Ferrer. Tuve un año con Figueroa. Siempre me ha gustado el equipo de Matanza. Un equipo competitivo, una afición extraordinaria, especial, no puedo negarla. Me apoyaron todo el tiempo, lo mismo tanto con Matanza que el contrario. No lo puedo negar. Me invitan a una reunión, nunca se me olvida, a mí y a varios compañeros del equipo de Camagüey que ya estaban asistiendo a la iglesia, a esa iglesia. Gente de la seguridad del Estado, directivo del INDER, etcétera, etcétera, una reunión. Entonces, y estando en las tunas, Ferrer me llama. Oye, Dariel Góngora, digo, sí, mira, te habla Armando Ferrer de aquí, director de Matanza. Me gustaría jugar con las tunas. Yo siempre lo he dicho, si hay un equipo que yo quisiera jugar, siempre he sido con las tunas. Por todo, por los jugadores, por cómo juegan, cómo defienden el equipo, o el amor que juegan, la dirección del equipo es muy buena en todos los sentidos. El público también siempre trató normal en el deporte. Como te decía, no estoy de acuerdo con que los directores dirían 1 año, 2 años y lo voten. Porque no haya tenido un año bueno. Porque el año que clasificamos, nadie hablaba. Claro. Este año se clasificó y todo el mundo se come marino. Es verdad. Y todo el mundo dice que los peloteros son borrachos. Y todo el mundo... Un saludo a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy traeremos con nosotros al zurdo camagüeyano Dariel Góngora. Bienvenido, mi hermano. Un saludo para ti, hermano. Bienvenido también a ti ahí para poder acceder a esta entrevista. ¿Sí? Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Góngora, háblanos un poquito, si se puede, de tu comienzo en el deporte, ¿no? Bueno, mi vida deportiva comenzó en temprana edad, a eso de los 7 años más o menos, no recuerdo. Empezó mi carrera deportiva oficial en un campo de béisbol. Ya venía desde más pequeño jugando béisbol, interesado en este deporte. Mi padre lo practicó cuando era joven y siempre me incliné por practicar el béisbol, que es lo que toda una vida me ha gustado y lo que llevo en mi sangre como parte de la herencia de familia. Ok. Tú pasaste por toda la llamada pirámide, ¿no? No, hermano, no. Yo estuve jugando hasta la edad de los 11, 12 años esa categoría en aquel entonces, donde tuvimos un nacional en Santi Espíritu, en el estadio Genaro Melero, no sé si lo conoce. Ese estadio ha acogido varios eventos nacionales de esa categoría y ahí tuve la oportunidad de hacer mi primer evento nacional, y teniendo los mejores resultados de ese año como centerfield, jugaba centerfield, no lanzaba. Bueno, lanzaba y jugaba. En esa categoría se podía lanzar y se podía jugar. Sí, se hacen las dos cosas, sí. Era un excelente jardinero, pero ese año no entré a la EIDE porque en ese entonces había como decirte, muchos problemas con el lío del tamaño y esas cosas. Te pedían mucho tamaño y peso corporal. Y siempre fui una gente delgada, un muchacho delgado, a pesar de tener mi calidad y mis condiciones por encima del nivel en esa liga. Pero no me quisieron y no
no pude acceder a la AIDE en ese entonces. Y entonces, o sea, después de los 12 años tú continuaste jugando béisbol en la calle, ¿no? No, a ver, de ahí entré a la secundaria. Mi papá me pudo resolver entrenar en la AIDE sin estar en el equipo con los muchachos que estaban en la AIDE. Y hasta que me cansé, había muchos problemas de, ¿cómo decirte? En ese entonces había muchos entrenadores que se han dedicado mucho, la mayoría de su vida, en este caso de tener a peloteros que nunca tuvieron el nivel tuyo en ese entonces porque tenían un mejor nivel de vida que uno, y siempre ha pasado en Cuba eso. Sí, eso siempre pasa, entonces en esas categorías es bastante común. Y entonces me desilusioné por esa parte y le comenté a mi papá de no querer seguir jugando más béisbol, que ya había terminado, porque de verdad que veía personas y muchachos que no tenían la misma calidad, las mismas condiciones mías, y estaban por encima mío en ese entonces, y me desilusioné, como te decía, y me cansé, compadre. ¿Con qué edad regresas a jugar béisbol ya serio, organizado? Bueno, tenía creo que 17 años, 16 años, 17, cuando Rafael O'Farrill, un torpedero que tenía el equipo de Camagüey en ese Sí. entonces, se muda para mi barrio en ese entonces, en Camagüey. Allá se mudó para ir para ese barrio. Entonces todo coincidió porque un punto de leche, como decimos nosotros, en mi misma cuadra, él accedía a la leche ahí de su hijo más chiquito, y entonces nos conocimos, ya él me conocía, y estuvimos hablando ahí él y con mi papá, y que por qué no me presentaban en las pruebas para el juvenil, primer año. Y como que me volvió a dar la picazón de querer jugar, de demostrar. En ese entonces llevaba muchos años fuera del béisbol, seguía delgado, pero lo bueno que sí uno tiene es que eso lo lleva uno en la sangre, y por lo menos lo que es la parte de técnica y esas cosas, siempre ¿cómo se llama? La tenía. Sí, claro. La única diferencia es la parte física, que llevaba muchos años sin jugar, pero lo que era el saberlo jugar, siempre tuve esa condición de jugar béisbol. Y, Sí. y nada, estuvimos hablando, me presenté allá como centerfield, tampoco era lanzador. El primer año del juvenil tuve la oportunidad de jugar centerfield ahí, como decirte, sabes que se dividen los equipos, hacen una preselección, Sí. esas cosas. En ese entonces el centerfield de ahí era Duani, un pelotero de Weimar, compañero mío, lo personal, de Weimar, yo creo que es de él. Ya él venía transitando por la pirámide de la EIDE y esas cosas, y ya eso es muy difícil que venga un pelotero de la calle Y lo quite, a, claro. a llevarle el puesto. Tiene que ser que esté por encima mucho del nivel. Y entonces ese año no hice equipo. Almentero era el director de ese equipo, Juan Almentero. Era el director de ese equipo juvenil, y entonces ya ese año no hice equipo juvenil. Como cumplía edad en diciembre, tenía 17 años en ese entonces, y él me dice, me propone como que jugar, que si quería lanzar por la condición mía de zurdo. Y bueno, yo no, hace años que yo no ejercía eso de lanzar, y bueno, me di la oportunidad y me puse ese mismo año de mi segundo año de juvenil a lanzar, y me fue muy bien. Fui el tercer lanzador de ese equipo. En ese entonces se encontraba en el equipo lanzadores como Joan Fabré, que está en Estados Unidos ahora, mi compañero de equipo nacional. Joan Fabré, por problemas de lesión y eso, no pudo seguir en el béisbol. Tremendo lanzador, un excelente compañero. Joel Darce también era un jugador de Camagüey en ese entonces, lanzaba muy duro.
y un lanzador de Guaymaro, no me acuerdo cómo se llamaba, del municipio de Guaymaro, y que tenía muy buenas condiciones. Eran nosotros los lanzadores de ese año juvenil. Me desarrollé como tercer lanzador y tuve un buen campeonato. Me invitaron para la preselección del equipo de Camagüey por el resultado. Tenía yo 17 años en ese entonces. Cuando que yo me recuerdo que la Serie Nacional empezaba siempre en noviembre. Sí. Siempre empezó en noviembre y fue la última Serie Nacional que yo me acuerdo que fue de 90 partidos. Nunca se me olvida. Ya me invitaron a la preselección. En ese entonces el entrenador de Teófilo Pérez era un entrenador que se estaba desarrollando el talento de la provincia, de los muchachos jóvenes, de Liga de Desarrollo, esas cosas. Y entonces, como que él le gustó, un día me vio haciendo bullpen en el estadio y se acercó, como que tenía, como que le gustaba como yo lanzaba, mi movimiento, mi fluidez a la hora de lanzar y esas cosas. Y conversamos, se me acercó y de ahí para allá, entonces empezó mi carrera como lanzador. Ese mismo año, gracias a Dios, primeramente, que me dio la oportunidad de hacer mi primer año de equipo Camagüey, bajo la dirección de Felipe Sarduy. Fue mi primer director de Serie Nacional, Felipe Sarduy Carrillo. La dirección en ese entonces de picheo era Ernesto del Río, ¿no? Más conocido como Joey en Camagüey. Ahora está aquí en Italia, donde estoy ahora de contrato, que está aquí conmigo, lo que está pagado para otro estado, muy lejos. Y Alberto Miguel, un entrenador de Weimar. Fueron mis entrenadores de picheo y nada, esa fue mi primera Serie Nacional. Tuve una Serie Nacional muy buena, para ser novato, muy buena, teniendo en cuenta que había muchos zurdos de calidad en el equipo Camagüey en ese entonces. Era el más joven, tenía 17 años, ahí habían zurdos los cuales tuve que eliminarme para poder hacer equipo, como era el caso de Elier Sánchez. Ya todos conocen la trayectoria de Elier. Sí. Estaba Jaime Vidal, que era pitcher abridor ya en ese equipo. Estaba Yurney Saborí, que era pitcher abridor de ese equipo. Estaba, si mal no recuerdo, estaba Jimmy Jaime. Estaba Rodolfo Sorí. Sí, tenían buena cantidad de pitchers. Sí, había muy buena cantidad de lanzadores zurdos, que incluso yo llegué hasta pensar que era difícil hacer el equipo. Yo te digo de corazón. Tú sabes que siempre se hacen topes de confrontación, sí, con otra provincia. Y en ese entonces yo me estaba eliminando como relevista y en este caso zurdo situacional. Pichar un lanzador zurdo, ¿tú me entiendes? Me daban la oportunidad de pichar un derecho, pero bueno, más que todo mayormente contra zurdo, claro. Contra zurdo. Y bueno, hice el último cupo en el equipo, nunca se me olvida, estando en un tope en Santa Clara. En ese entonces Santa Clara era una de las provincias con mayor cantidad de jugadores zurdos. Sí, tenía muy buen equipo zurdo, que es Villa Clara. Estaba Junior Flores, estaba Andy Zamora, estaba Borrero. Tenía unos cuantos lanzadores, jugadores de posición zurdo. Y fuimos a topar allá y nunca se me olvida con estas palabras. Me dijo el profesor Montero, que estuvo este año de preparador de bateo del equipo de Camagüey, y en ese entonces también pertenecía de entrenador de esa misma de bateo en el equipo de Camagüey en ese entonces, bajo el mando de Sarduy, como te decía. Me dijo: esta es tu última oportunidad, no es que lo hayas hecho mal, lo había tenido buenas topes, pero ya aquí se decide ya el equipo en general. El equipo en general se decide aquí, ya sabes, te vamos a poner a lanzar. Nunca se me olvida, me pusieron a abrir 4 innings, nunca se me olvida, o 5 innings, ya, o era todo o era nada. Y nunca se me olvida que lancé 5 entradas y solamente me dieron un solo hit en 5 entradas al equipo de Villa Clara, siendo un niñito. Los zurdos no me dieron hit ninguno. No me acuerdo muy bien ahora quién me conectó, pero no fue ningún zurdo. Y nada, y
ese año, bueno, muy contento. Hice esperando el día del, como dice uno, del corte final, que daban los 32 en ese entonces del equipo, y estaba ahí. Ese fue el día, uno de los días más felices de mi vida, porque bueno, soñaba estar en el equipo como Camagüey y jugar con figuras. En ese caso iba al estadio y jugaba con figuras como Chapellí, como Belín. Mi sueño era ese. Yo veía de niño jugar en el estadio a esa gente, decía, si algún día yo pudiera estar en ese equipo de Camagüey y jugar con esa figura, es un privilegio, ¿tú me entiendes? Eso es Claro. una cosa normal que le pasan a los muchachos jóvenes. Me he topado muchos novatos que igual han dicho de mí al respecto, coño, qué bueno poder jugar contigo en el mismo equipo, esas cosas, y nada, se dio, y gracias a Dios estoy aquí. Ya jugué mi serie nacional 11 serie nacional jugada en Cuba, con un excelente resultado a pesar de ganados y perdidos, a pesar de haberme metido los 5 primeros años míos en Camagüey de pitcher relevista, de situacional, que sacaba un solo out. Ya 5 años estuve así yo, que si no yo tuviera próximo las 100 victorias, y cuidado, yo tengo 79 victorias, si no recuerdo, 80 victorias, 8, no sé, 78 por ahí, en serie nacional. Los años míos de abridor en Camagüey fueron muy fructíferos, tanto con el equipo Camagüey y como de refuerzo. Y me dio la postre de ganar muchos partidos en serie nacional y tener esta veraje entre victoria y derrota muy excelente. Dariel, luego de esos primeros años, que tuviste 5 años, nos estás contando como relevista situacional, ¿no? En un Camagüey que fue un equipo más bien intermitente en cuanto a resultado colectivo. ¿Cómo pasas a abridor? Bueno, yo pasé situaciones difíciles primeramente para volver a jugar mi primer año de serie nacional. Tuve un buen año como novato, pero al otro año cambian los directivos de la provincia, porque ya eso se ha tomado como una cosa normal en toda la provincia de Cuba, que el director que no tenga resultados lo quitan, y yo hallo mal eso. Eso no debería ser así. Eso debería tener un ciclo para que vayas conociendo a tus atletas, esas cosas, ¿tú me entiendes? Trabajar, claro. Claro, no hay nadie como un entrenador de año que sepa las características de cada atleta y que se la vaya puliendo año tras año. Eso de un año y vete, eso no, nunca he estado de acuerdo con eso. Nunca, ni estaré nunca. Y mi segundo año en la serie nacional, estaba jugando las Estrellas en un municipio de Camagüey, y en ese entonces ya el equipo Camagüey lo habían desintegrado, ya iba a ser otra dirección. Y me topo en el juego de las Estrellas con el profesor Serrano, Adalberto Serrano, nunca se me olvida. Un excelente entrenador, un excelente padre, lo quiero, lo admiro. Para mí, lo mejor de preparación física de un lanzador fue ese gran entrenador como Serrano. En este momento adquirió el doctorado en la provincia en ese deporte, que eso es muy difícil, muy duro, y él es uno de los pocos, posiblemente en Cuba, que tenga el doctorado en el deporte. Y nada, para mí él como preparador físico, el mejor. Y ¿cómo decirte? Y como enseñando a los muchachos, siempre tuve el privilegio de reconocer a Teófilo Pérez como para mí el mejor entrenador, en el sentido de enseñar y de tener constancia de los jugadores arriba de los lanzadores. Él siempre estaba muy preocupado por los lanzadores. Incluso nunca se me olvida, llevaba su hielo, él ponía su hielo en su nevera en su casa y le daba hielo todos los días a los pitchers para que se dieran hielo, para que no pasaran trabajo. No, en ese caso, para mí, pueden haber muchos entrenadores de picheo, excelente, pero con los que más tuve oportunidad de trabajar más tiempo fueron con ellos dos. Yo te puedo mencionar mucho, como es Ernesto del Río, excelente entrenador de picheo.
Este de Camagüey, Alexander Infante, con mucho conocimiento, tanto internacionalmente como afuera, etcétera, etcétera, mucho. Pero con lo que más más tiempo tuve fueron con estos dos entrenadores, uno como Gloria del Deporte en Camagüey y otro como no accedió nunca a jugar béisbol, pero sí lo estudió y se hizo un excelente entrenador desde la base ayudando a los lanzadores. En este caso te puede dar el conocimiento de Odelín, que Serrano fue entrenador de Odelín, fue entrenador de Ariel Sánchez, los mejores peloteros, los mejores lanzadores que han pasado por la Serie Nacional de Camagüey han estado bajo los entrenamientos de Alberto Serrano. Jorge Luis Ruiz, que está en Estados Unidos, también tiene el mismo criterio que yo. Puede estar seguro de que Serrano para muchos es un excelente entrenador, de lo mejor que ha pasado por el béisbol en Camagüey. Tú pasaste por varios directores, porque, o sea, como estás diciendo, existe la costumbre de cambiar de director casi todos los años. ¿Quién fue el que te vio como la potencial y confió en ti para decirte, mira, yo quiero que tú empieces a abrirme juegos de pelota? Bueno, el que me vio el potencial a mí, y se lo agradezco siempre, tuve buenas relaciones con él, fue el profesor Esteban Lombillo. Sí, que venía a dirigir Artemisa el año anterior y fue para Camagüey. Esteban Lombillo fue para Camagüey a apoyar el béisbol en Camagüey, su conocimiento, ya tenía conocimiento de qué es lo que es ser campeón con el equipo Habana en ese entonces. Había sido campeón, sí. Otro entrenador que él trajo también fue el profesor, ahora no recuerdo, que fue coacher también de Artemisa y director. Él es Vigoa. Vigoa. Excelente, sí, que Artemisa hoy, Manuel Orlando Vigoa. Excelente amigo y entrenador. En lo personal, las mejores relaciones con ellos. Nada, y entonces ahí comenzó mi carrera deportiva en ese transcurso de abridor. Era el cuarto, a ver, fui el cuarto abridor en mi primer año en el primer año que vino Lombillo. Fui el cuarto abridor, era Jorge Luis Ruiz, Odelín, Framán y yo el cuarto abridor de ese equipo. Dariel, fuiste adquiriendo, digamos, experiencia y confianza, ¿no? En el paso de los años, a punto de que te has convertido hoy en uno de los mejores zurdos de la serie nacional. Pero tu carrera ha tenido, digamos, algunos matices que te han hecho más fuerte como persona y como lanzador. Llegó un momento en tu carrera en que tuviste que ir a otra provincia a buscar continuar tu carrera deportiva. ¿Por qué tuviste que ir a que fue, si me no recuerdo, fue Matanzas? ¿Por qué tuviste que ir a Matanzas y cómo llegas específicamente a Matanzas? Yo estuve un año de refuerzo con Matanzas cuando estaba el profesor Figueroa. Sí. Antes de trasladarme para Matanzas, esos años con Ferrer. Tuve un año con Figueroa. Siempre me ha gustado el equipo de Matanzas. Un equipo competitivo, una afición extraordinaria, especial, no puedo negarla. Me apoyaron todo el tiempo, lo mismo tanto con Matanzas que el contrario. No lo puedo negar. Yo he tenido oportunidad de jugar en Matanzas y tener este criterio acerca del público y los entrenadores en general. Y nada, me vino siempre el deseo de jugar en Matanzas y bueno, todo comienza con mi problema en Camagüey. Yo siempre fui un muchacho muy, ¿cómo decirte? Muy chivador, no me gustaban las cosas, ¿cómo decirte? Mal hechas y era un poco salido si había que decirle a cualquiera esto está mal hecho, sea jefe, sea esto, Sí, claro. yo nunca me quedaba callado. Eso no puedo negarte. Eso trajo consigo problemas míos de disciplina, no lo niego. Y nada, eso tampoco como que me apartó de mis entrenamientos y eso. Siempre fui un muchacho
disciplinado para el entrenamiento. Para Que era, entrenarse. sí, que era un poquito jodedor, como dice uno, lo reconozco. Lo reconozco y bueno, al punto de tener varios conflictos con dirigentes de la provincia, con entrenadores, esas cosas. Y bueno, el año de Matanza, si no mal recuerdo, yo decidí irme para Matanza, ¿cómo decirte? Cuando decido entregarme a Dios, a las cosas de Dios, a la iglesia, y entonces yo empecé a ir a una iglesia que era metodista, se llama en Camagüey, el Tabernáculo de la Unción, una iglesia muy linda, muy grande. En ese entonces llegó el COVID, no me acuerdo, no me recuerdo. Había mucho brote COVID, de momento había cerraban las cosas, las volvían a abrir porque era mucho brote, a veces se calmaba, Sí. a veces seguía. Y empecé a ir a asistir a esa iglesia del tabernáculo con mi esposa. Iba, por motivo del COVID cierran la iglesia. Y yo tenía a Henry Taylor, que era compañero del equipo mío. Sí. En ese entonces ya él no estaba jugando en Camagüey, creo. Sufrió una lesión de la cervical y sabe que esas cosas para el receptor es muy complicado, para coger Sí, fly y eso. sobre todo es complicadísimo. Se mareaba y esas cosas. Y bueno, y él entonces empezó a ir a una iglesia en Camagüey que está bajo la cobertura del apóstol Bernardo de Quesada, Salomón. Un pastor excelente, muchos seguidores, no solamente en Cuba, a nivel mundial, pero en su trayectoria de acceder a hacer al pastorado pasó por disímiles situaciones como pasan todos los cristianos, de persecuciones de las personas, ¿tú me entiendes? Porque a Sí. veces por pensar y hablar las cosas como deben de ser, a veces les cae mal a la gente. Y nada, decidí ir a Henry me llama y me localiza, me dice, compadre, yo quiero invitarte a mi iglesia, el pastor de nosotros te quiere conocer, sin ningún tipo de compromiso. Compromiso. Accedí a la iglesia, empecé a ir a esa iglesia, a cortar más lo que es el cuento. Y entonces hubo problemas en ese sentido, porque decían que el pastor, al cual es mi pastor actualmente, yo lo reconozco donde quiera que vaya, yo lo voy a reconocer. Él se decía de que tenía problemas con el gobierno, de que era opositor, de que era esto, esa cosa, ¿no? Sí, ahora más cosas políticas que religiosas realmente. Siempre mezclan las cosas, Sí. la política con todo, ¿eh? Entonces, yo me invitan a una reunión, nunca se me olvida, a mí y a varios compañeros del equipo de Camagüey que ya estaban asistiendo a la iglesia, a esa iglesia. Gente de la seguridad del Estado, directivo del INDER, etcétera, etcétera, una reunión. Entonces, ellos nos comunican de que nosotros no podemos ir a esa iglesia, porque esa iglesia no estaba bajo, ¿cómo decirte? Que no hacía lo que tenía que hacer, que Y lo estaba en que, contra, que sí, estaba en contra, lo que ellos entendían que debía ser. Sí. que estaba en contra del gobierno. Ve, esas cosas. Que la iglesia era una iglesia, ¿cómo decirte? No era pacifista, que era... Sí, que era como provocadora, algo así, sí, más o menos. Sí, sí, esas cosas. Y entonces, de verdad que yo no tenía mucho conocimiento acerca de las cosas de Dios. Siempre me gustó porque el cristiano es una persona que se ve que tiene paz, tranquilidad, y eso siempre a uno le incita a buscar la manera de probar, ¿tú me entiendes? Claro, sí. Y nada,
Y cuando chiquito también visitaba una iglesia, lo que pasa que es cosa de niño. Y ya me comunicaron eso, que yo no tenía que porque me había ido de la iglesia donde visitaba para irme para eso. Y yo le explico el motivo. Y que yo iba a seguir yendo a la iglesia esa, que porque, ¿cuál es el motivo? Y entonces me dicen, bueno, si tú decides ir a la iglesia esa, tienes que escoger entre la pelota y la iglesia. La iglesia. Y nunca se me olvida, pero como cristiano siempre digo de que Dios pone palabras en tu boca y cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo va a cumplir por encima de quien sea. Por encima de quien sea, nunca se me olvide que yo dije con estas palabras, pues yo voy a seguir yendo a la iglesia. Yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Nunca se me olvida. Me paré de la mesa de las reuniones, cerré mi silla y me fui. Y ahí empezó todo mi carrera deportiva con el lío de Matanza. Y yo dije, bueno, ya se me acabó mi carrera deportiva. Y ahora, ¿con qué equipo voy a jugar? Nunca se me olvida. Ya me voy para Las Tunas, mi esposa era de Las Tunas. Cuando fui campeón con Las Tunas me casé con mi esposa, etcétera, etcétera. Y estando en Las Tunas, Ferrer me llama. Oye, Dariel Góngora, digo, sí, mira, te habla Armando Ferrer de aquí, director de Matanza. William Luis me dio tu número de teléfono. William era de Cuba, de camagüeyano. Sí. Me dio tu número y entonces me dio llamarte para ver si estaba interesado en jugar para aquí, para Matanza. Yo le dije, claro, cómo no, a mí Matanza toda una vida me ha gustado como equipo y jugar ahí. Perdón. Y ahí fue donde empezó mi carrera deportiva en el equipo Matanza, que tuve alrededor de 3 años, pero tuve el primer año que fui para Matanza, tuve una lesión en el codo, donde tenía una calcificación en el codo, que nadie me lo veía. A ver, ¿qué decirte? Que no, era muy chiquita, pero no se me veía hasta que me pudieron hacer una resonancia bien hecha, con tiempo, y me descubrieron que tenía una calcificación, que era la que me pinchaba como que esto tendón de aquí, y me molestaba. Incluso nunca se me olvida, me acuerdo que yo le preguntaba a José Ramón Rodríguez, que en ese entonces estaba operado del codo, del atomillón. Sí. Oye, mi hermano, cuando a ti se te operó el atomillón, se te acalambraban estos dedos aquí, me dijo, sí, compadre. Ya. Y yo le dije, no, si yo me tengo que operar, meterme 2 años sin jugar béisbol, no juego más. Y vine para Camagüey, me rehabilité en Camagüey, me dieron fisioterapia en Camagüey, ya no siendo camagüeyano, fíjate. Sí, jugando con Matanza. Fui para medicina deportiva, tengo muy buenas relaciones con los médicos de medicina deportiva, especiales. Y ellos me dieron láser, parafina, esas cosas, para poder ayudarme, ya, más el descanso que tuve, y me recuperé. Y entonces volví al otro año más arriba para Matanza, y así tuve 2 años con el equipo Matanza y comenzó mi carrera deportiva ahí en Matanza hasta que decidí volver de nuevo para atrás. ¿Qué te motivó y te permitió regresar a Camagüey nuevamente? Para mí hubiera sido un placer haber jugado, ¿cómo se llama esto? Haber seguido jugando en Matanza y haber terminado en Matanza mi carrera deportiva. Pero bueno, a veces suceden cosas en la vida de que uno no sabe cómo van a evolucionar, y pasó. Yo decidí ir para Matanza, para Camagüey, perdona, por cuando el lío del Clásico Mundial, el 5º Clásico Mundial. Ese año yo había tenido una serie nacional súper especial. Vino la élite y tuve la élite mejor que la serie nacional. Gané, si no me recuerdo, fueron 17 partidos entre Liga Élite y serie nacional. Fui, yo creo que el mejor lanzador de mi mano en ese año, con unos números especiales. Fui el segundo, el primero en ponche, empató con Yuleki García, el pitcher de Artemisa. El de Artemisa, sí. Y en ganado también con él, yo creo, no me acuerdo. Estuvimos discutiéndose ahí. A él no lo llamaron, a mí se me llamaron a preselección.
a mí lo que me motivó a mí de Matanza en el sentido fue de que no hice equipo al Clásico Mundial pudiendo haber tenido oportunidad de haberlo hecho porque había tenido resultados positivos. Yo creo de que en todas las ligas del mundo se le da la oportunidad a los atletas que han sido sus mejores en sus ligas de participar de como que darle un estímulo con eso al atleta, y a mí no se me dio. Hubo un tope de confrontación en Japón por allá, tampoco incluso ni me dejaron ir a un tope de eso, aunque sea para decirme, bueno, elimínate aquí, si te sale mal te mandamos te dejamos en Cuba, ya, así, tú me entiendes. No me dieron una oportunidad sobre eso, y entonces Marino Luis vino a dirigir el equipo Camagüey. Muchos años compañero mío de equipo, de cuarto, muchos años de cuarto y todo, teníamos buenas relaciones. Él me llamó, me dijo que si me daba la oportunidad de jugar con ellos para ayudarlo, si estaba en mi disposición. Le dije, claro, compadre. Yo siempre he tenido la disposición de jugar por Camagüey y nunca se me ha quitado las ganas. Lo que pasa es que siempre uno pasa por problemas en la vida que uno está, tú me entiendes, no piensa que van a pasar y al final pasan. Y decidí, hablé con mi esposa que estaba en Matanza conmigo. Yo tenía a mi esposa y mi hijo en Matanza, mi hijo pequeño, y decidimos irnos para Camagüey. Si mal no recuerdo, ese año en Camagüey llevaba 2 años sin clasificar, y ese año que yo regresé se clasificó. Sí, fue el año. Se clasificó, ¿cómo se llama esto? Se clasificó, Marino Luis su primer año clasificó, donde yo pude lanzar 3 juegos de 9 innings en 10 días, nunca más recuerdo. Y darle la posibilidad al equipo de clasificar a la postemporada con Santiago de Cuba, a la postre que perdimos con ellos. Sí, yo recuerdo que ustedes tenían que ganar como 10 de 12, algo así, tenían que hacer una barbaridad, como aquel que dice, para clasificar. Vaya, yo soy de Artemisa en mi caso, ¿no? Recuerdo que fueron a jugar a Artemisa, le ganaron 4 a Artemisa y 5 a Mayabeque, creo, algo así. Todo empezó con Artemisa. Hicieron una barbaridad esa de victorias que parecía imposible clasificar. Todo empezó en el estadio de Artemisa. Le ganamos, de 5 juegos, le ganamos 4 a Artemisa. Sí, le ganaron 4 a Artemisa. Después de 5 juegos, más, le ganamos 4 a Mayabeque. O 4 a Mayabeque, algo así. De ahí fuimos para Camagüey y teníamos 3 juegos suspendidos con la Isla de Juventud. Le ganamos los 3. Y nos dio al margen de jugar con Ciego un juego ya, 2 juegos que teníamos suspendidos, y dividir y acceder a la postemporada. Ganamos unos cuantos, ganamos como 12 juegos de 13, por ahí, 14. Sí, era algo eso, tenían que ganar algo que parecía casi imposible. Y lo hicieron, fue la verdad bien grande lo que hicieron ese año. Fueron al playoff con Santiago y pierden con Santiago al playoff. Y por eso no pueden ir a la Liga Élite después. Perdimos 4-2 en el playoff con Santiago y quedamos en 7º lugar. Ese año no pudimos ir a la Serie Élite, quedamos en 7º lugar. Ahí fui de refuerzo con las Tunas. De ahí fui de refuerzo con las Tunas. Sí, siempre. Las Tunas, cada vez que he tenido la oportunidad, me ha pedido. Esa es mi segunda casa, ese es mi segundo equipo. Eso es algo muy lindo. Otras provincias, además de las Tunas, solo las Tunas. No, a ver, eso se hace una bolsa. En la vía real no me llamó nadie. Sí, pero o sea, por eso te pregunto, porque hay algunos atletas que los directores lo contactan, ¿no? O sea, no siempre, pero sí pasa a veces, por eso te pregunto. A mí no me llamó nadie, pero bueno. ¿A quién te iba a pedir? Eso estaba claro. Yo tenía números y muchos años siendo de los mejores lanzadores del país, el resultado, y yo sabía que iba a estar en la bolsa y que hay quien me iba a pedir. No pensé nunca ir para las Tunas, porque yo dije, bueno, las Tunas para cogerme a mí va a tener que cogerme en la primera vuelta, porque casi todos los equipos van a ver piche, claro. Lanzadores. Perdona, sí me llamaron. Me escribió el entrenador de picheo de Santi Espíritu junto con el director. Nunca se me olvida. Ellos
buscaron mi número de teléfono y me escribieron a WhatsApp y me preguntaron si yo estaba dispuesto a jugar con Santo Espíritu la Serie Elite. Nunca se me olvida, ¿verdad? Si me llegaba a pedirme de refuerzo, le dije, claro, compadre, yo siempre estoy dispuesto a jugar el béisbol, eso es lo que yo sé, y si es defender a Santo Espíritu, pues a Santo Espíritu. Y nada, llegó el día de los refuerzos y las Tunas pide de primero, si no me recuerdo. Y pidió no fue de los primeros, sí, porque fue los que ganó, de los que quedó arriba en la tabla. Pidió a Yadier Martínez, mi compañero también de equipo, en aquel año de campeón, que fuimos campeón con ellos, con Pablo Civil. Sí. Ellos piden a Yadier Martínez y dije, bueno, ya muy difícil que yo vuelva. Llegaba, todavía faltaban 7 refuerzos para poder acceder a las Tunas y mi esposa me decía, yo creo que se te jodió se te chivó el refuerzo con las Tunas, porque mi esposa es tunera, la familia de mi esposa vive en las Tunas, esa es mi segunda casa. Como uno. Claro, te era más cómodo ir a las Tunas, claro. Claro, más cerca. Y nada, no pidieron los equipos para volvió a pedir el 8º lugar, porque pedía doble el 8º, tampoco me pidió. Sí, porque eso baja y sube, ¿no? El 8º, cuando llega el 8º, vuelve a pedir el 8º, arriba para abajo. De abajo para arriba, ¿sí? Sí, baja del primero al 8º y después del 8º primero, sí. Y entonces llegó la oportunidad de, ¿cómo se llama? De las Tunas de pedirme, y fue cuando me pidió, ya accedí entonces a jugar con el equipo de las Tunas, que fue una situación muy difícil porque terminé muy agotado, muy cansado. La Serie Nacional, los juegos esos que lancé muy seguido me trajeron molestias severas en el brazo, dolores musculares, que yo llegué a pensar de que se me había producido una lesión en el brazo, porque, ¿cómo se llama esto? No me sentía bien del brazo. No era dolores, como decir, de articulaciones ni nada, pero sí musculares, mucho dolor en el hombro, el tríceps, porque como que fatigado. Dariel, ¿tú consideras que se te pudo haber tenido más en cuenta para equipos Cuba, selección nacional y tal? Además del Clásico Mundial. Yo te soy sincero, yo tuve la oportunidad de representar a Cuba en eventos internacionales. Estuve en Rotterdam, estuve en Salvador, estuve, ¿cómo se llama esto? En México, un panamericano, entrenamiento de los panamericanos, en Panamá, Serie del Caribe, esas cosas. Y para todo cubano y deportista, pelotero, lo que más desearía es representar a su país, ¿tú me entiendes? Eso es una cosa linda. Todos los países del mundo, yo te puedo garantizar que todos los países del mundo desean jugar siempre contra Cuba. Por la rivalidad y porque Cuba siempre ha sido un ejemplo en el deporte a nivel mundial, no solamente en el béisbol, en todos los sentidos. Y a los países internacionalmente les gusta ese choque con el equipo cubano, como decirte, en todas las áreas y más en el béisbol. Y decirte quiero, compadre, que sí pude haber participado en algunos otros eventos internacionales. Lo que pasa es que Cuba siempre ha tenido, como decirte, esa idiosincrasia de que el lanzador que no tenga velocidad no puede ir a un evento internacional, y eso como que me chocó. Como que me chocó mucho y me ha chocado siempre el por qué yo tengo tantos resultados en mi béisbol, en mi país, no son capaces de tenerme en cuenta. No sé los motivos, porque tampoco te lo dicen. Porque cuando el Clásico Mundial, que se hizo la reunión del equipo, yo te voy a ser sincero, yo estuve consciente de que yo podía haber ido al Clásico Mundial, porque había tenido resultados, y como te decía ahorita, casi los mejores atletas de sus países siempre lo ayudan y a ver, ¿cómo decirte? Le dan esa oportunidad de representar a su país por sus resultados, ¿tú me entiendes? Y verdad que me sentí, yo dije, bueno, me sentí con deseo de poder haber ido, y cuando me hicieron la reunión y cortaron, como se dice uno, me cortaron en ese momento, sufrí mucho, porque de verdad pensé que no estuviera entre los primeros pitchers, ni fuera abridor ni nada de eso, porque en ese momento iban a representar a Cuba varios pitchers internacionalmente con
con más carreteras, con resultados de afuera y esas cosas, y bueno, todo eso se respeta. Pero aunque sea el último pitcher. Y entonces yo siempre he tenido este criterio mío personal, que yo siempre he dicho, si a Yulieski González lo dejaron con 15-0 de una olimpiada, sí, que fue mejor lanzador que yo, con más resultados que yo en Serie Nacional, incluso teniendo resultados internacionalmente, porque Yulieski también tiene buenos números internacionalmente. Sí, Yulieski iba a tener como 13 o 14-0 también internacionalmente. No recuerdo bien la cifra, pero sí llegó a estar invicto internacionalmente con bastantes victorias. El problema es que las personas, para el aficionado, el fanático, para criticar tiene el uno. No, que le ganó a tal equipo, que le ganó a cualquiera. Al que tú le ganes, es difícil. Tienes que subirte de arriba y ganarle. Da igual el equipo, tienes que subirse de arriba y ganarle. Lanza tú y gana, a ver si tú lo haces. No, que sea, el equipo que sea. Tienen un bate en la mano, tienes que subirte de arriba y ganarle. Y entonces yo siempre he tenido ese criterio. Si Yulieski González con mejor calidad que yo lo dejaron, ¿qué puedo esperar? No, Yulieski venía a ser un pitcher establecido en el equipo QA, o sea, ya era un pitcher fijo en el equipo QA y de nada lo dejaron fuera. 15-0 es un récord que todavía está vigente en la Serie Nacional. 15-0. Y estará por largo rato. Sí, porque eso es imposible. A ver, no es que sea imposible de romper. Es muy difícil, muy difícil. Porque yo rompí un récord que de hacía 60 años en Cuba, que un mismo equipo no le ganaba, que un pitcher no le ganaba a un mismo equipo tantas veces en el año. Y yo se lo hice al equipo de Villa Clara en el año del campeonato con las Tunas, le gané 6 juegos consecutivos el mismo año. El problema es que a veces, o sea, 15-0 es muy difícil porque a veces tú pierdes un juego de pelota, tú pichando bien. Claro. A veces tú pichando bien pierdes un juego de pelota, eso es difícil, ¿eh? No, y él estuvo ese año perdiendo juegos y por casualidad no lo perdía él, ¿tú me entiendes? Sí, de hecho yo seguía ese equipo Habana y el primer partido de la serie que lanzó Yulieski con Guantánamo lo dejó perdiendo. Y un jonrón de receptor suplente empató el partido. Luego la Habana pierde, pero no lo perdió él. Así para que tú veas. Dariel, llega la posibilidad esta del contrato en Italia. ¿Es tu primer contrato? Sí. A ver. Es mi primer contrato internacionalmente aquí en Italia. Todo ha sido de éxito. He tenido la oportunidad de caer en un excelente equipo, a pesar de las dificultades del idioma y eso. Lo que es los directivos hablan un poco el español, te entienden, más o menos. Y son muchachos jóvenes que todavía falta mucho. 20 y tantos años, 21, 22, muchachos jóvenes, 18. Y me ha comprado. Sí, aquí hay un entrenador de Pinar del Río, Roberto Medina. Fue entrenador de Pinar del Río, con Urquiola, campeón y esas cosas, con Urquiola. Actualmente viven conmigo aquí en el apartamento donde estoy, al igual que un amigo venezolano que fue el encargado de ayudarme a esto del contrato para aquí, para Italia, porque él está aquí ahora en Italia y está como que él es como que el scout así del equipo, sí. Del equipo aquí. Me contactó y aquí estoy ya. Adiós, compadre. Ahora, o sea, para la temporada invernal que viene ahora, ¿tienes alguna otra oportunidad de salir nuevamente o piensas jugar la Liga Elite en Cuba? Varón, ¿cómo te digo? Ya me han escrito personas como que de distintas, ¿cómo se llama esto? De distintos programas aquí de esto, de entrevistas y eso. Sí. Como que queriendo saber si yo estoy dispuesto a jugar la serie élite, si tengo un equipo en ¿cómo se dice? En mente, sí, alguien que prefieras, claro. Tengo un equipo pensado para jugar y decirte quiero que todavía la temporada mía aquí demora un poco, todavía falta mes y medio. Yo debo estar en Cuba arribando en septiembre, mediados de septiembre.
y no sé cuándo empezará la serie élite. Creo que no debe ser antes del Premier 12. Creo, no debe ser. No sé la Quizás fecha exacta en que no. no se sabe todavía la fecha exacta. Entonces me estuvieron preguntando y bueno, yo le dije que cuando yo fuera para Cuba tenía que conversarlo bien con mi esposa. Llevo muchos años jugando pelota sin descansar, no paro en mi casa. Cuando no estoy jugando con Camagüey estoy jugando de refuerzo y me siento agotado. No, y ahora mucho Físicamente tiempo lejos de la familia también. me siento agotado, estos mismos 6 meses lejos de la familia, entonces hablarlo con mi esposa, tomarme unas vacaciones, con mi hijo que tiene 4 años, va para 4 años y casi nunca estoy con él y eso es mucho, porque ya sabe que los niños, el roce de los padres siempre es muy, muy importante. Claro, claro, por supuesto. Y entonces ir para allá y volver para otra provincia, esa cosa no tengo pensado. Me gustaría jugar con las Tunas. Yo siempre lo he dicho, si hay un equipo que yo quisiera jugar, siempre he sido con las Tunas. Por todo, por los jugadores, por cómo juegan, cómo defienden el equipo, o el amor que juegan, la dirección del equipo es muy buena en todos los sentidos. El público también siempre es normal en el deporte, pero un público muy, muy, muy exigente, pero muy bueno. Y si y me llaman desde la Tuna y me yo no creo que vaya por no creo que pueda ir para otro equipo. Yo digo que jugar en contra de la Tuna no tiene que ser ya con Camagüey, tú me entiendes, algo que es una cosa obligada, pero no me gustaría. A ver, nosotros antes de finalizar la entrevista siempre le preguntamos al invitado por 3 personas del mundo del béisbol, ¿no? Y nos dan su opinión sobre cada uno. El primero por el que quería preguntarte, Marino Luis. Ya, ok. Bueno, como te puedo explicar, mi opinión acerca de Marino Luis es la mejor. No tengo ningún tipo de problema con él. Como te decía, fuimos compañeros de muchos años, jugamos juntos muchos años y lo que pasa es que cada cual tiene su forma, su Claro. carácter. Su carácter y nada. Muchas personas piensan de que el carácter de Marino no es el más apropiado, que tiene que ser un poco más compartido con los muchachos, pero bueno, eh, como director, eso en la vida personal yo no hablo nada de eso. Como director, yo siempre he dicho que el director tiene que ser una persona con carácter, que sepa manejar muy bien un colectivo, porque es difícil dirigir 30 y tanto de hombres, Es complicado, ¿no? carácter diferente, mucho. Y el deporte a veces no solamente es de blandenguería, como uno se dice. A veces hay que hablar fuerte, a veces porque hay gente que reacciona hablándole fuerte, hay gente que reacciona, hay hombres que reaccionan, no les gusta como tú le hablas, un ejemplo fuerte, que hay que darle una vuelta o mira esto. Pero Marino tiene un carácter especial para dirigir, compadre. ¿Qué es lo que pasa? Que le falta experiencia, como todo. Como te decía, no estoy de acuerdo con que los directores dirijan 1 año, 2 años y lo voten. Porque no haya tenido un año bueno. Porque el año que clasificamos, nadie hablaba. Claro, Este año se clasificó y todo el mundo se come Marino. es verdad. Y todo el mundo dice que los peloteros son borrachos. Y todo el mundo dice esto. Pero ¿por qué razón? Si el año pasado se clasificó y no se comentó acerca de eso en la prensa, nada. ¿Por qué cuando perdemos una cosa y cuando se gana otra? Y eso es característica del ser humano. Eso es una cosa normal. Es una realidad. La segunda persona por la que me gustaría preguntarte, Miguel Borroto. El profesor Borroto igual. Un excelente manager, no por gusto ha tenido sus resultados. Con Camagüey es el director de Camagüey que más resultados ha tenido. Un excelente pedagogo, un excelente psicólogo.
nada, no tengo nada en contra de Borroto. Si viene Borroto, felicidades, quien venga. Lo mío es como yo siempre digo, yo hacer mi trabajo y que ellos hagan el suyo. Claro. Yo no me meto en la vida de nada, porque tú no puedes llevar tus problemas personales al juego, ¿tú me entiendes? Si tú tienes problemas personales con alguien, eso es normal, eso es una cosa normal. Cuando hay tantos hombres juntos, es una cosa normal. Pero bueno, en el partido, tú tienes que ser un equipo, porque yo tengo entendido y tengo varias anécdotas de peloteros que fueron un desastre como fuera del terreno, como era los tres mosqueteros de Matanza, no me acuerdo. Sí. Hay anécdotas que dicen que se llevaban muy mal fuera del terreno, pero bueno, cuando llegaban al terreno eran uno solo. Llega tú, que yo te traigo, yo me robo la base, pipa, esas cosas, ¿me entiendes? Entonces tú no puedes llevar lo que es la parte personal al deporte. No resuelves absolutamente nada. Nada. Ya. Y por el último que quería preguntarte es Armando Ferrer. Armando Ferrer. Sí. Wow. Para mí ha sido uno de los directores del cual he trabajado, conocimiento del béisbol amplio, no por gusto, también como Borroto, muchos años jugando en ligas extranjeras, en México, en Nicaragua, etcétera, etcétera, varios países, demostrando su valía como entrenador, porque en estas cosas del deporte, si tú no tienes resultados, te votan, es una cosa normal. No solamente en Cuba, aquí internacionalmente en estas ligas, si tú no le rindes a ellos como está establecido, te votan, es una cosa normal. Y no por gusto han estado muchos años en otras ligas y han tenido sus resultados, y con Matanza igual. No se puede pedir nada mucho más a Matanza. Todos los años discutiendo podio, sea con el equipo que sea, cada cual. Yo siempre he sido de que yo comparto de que cada cual se refuerza con lo que tiene. Claro. Yo no critico eso, porque si Camagüey tuviera la oportunidad de jugar con Dariel Álvarez, por ejemplo, con Barona, que se comentó que venía a jugar para Camagüey, con Carbonell, etcétera, esa gente. Claro, lo iban a hacer. Camagüey lo iba a aceptar, yo lo iba a aceptar, porque es mejor para mí, mejor para el equipo, mejor para la afición, porque tienen posibilidad de ganar. La posibilidad que estuvieron muertos en Camagüey de tantos años sin ganar, la puede revivir peloteros así como esos que tienen experiencia, que han jugado muchos años, ¿tú me entiendes? Claro, por supuesto. Nunca estoy en desacuerdo con que se pueda reforzar, que se refuerce. Okay. Oye, mi hermano, muchísimas gracias por acceder a la entrevista, y aquí estamos para lo que haga falta. Coño, gracias a ti, hermano. Yo bendiciones para ti, para la familia, y igual para ti. Lo que haga falta, estamos aquí. Gracias, hermano, igualmente. Vale, gracias para ti.